Shalom, somos la congregación Maná, pertenecemos a NIAMI Internacional. Nuestro objetivo es acercar a las personas al estudio de la Torá, la palabra de Dios, con un enfoque en las raíces hebreas. Shalom. Nos une el amor por Israel y todo su pueblo. Únete a nosotros. Puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook y en TikTok. Tenemos varios lugares de reunión. Nuestras direcciones físicas son Batán, Matina, Limón, 800 metros este de los peajes Las Cabañas en Ramal 7. Limón, Corales 2, entrada frente a la plaza de fútbol, sexta casa a mano derecha. San José, San Francisco de los Ríos, Salón Comunal, diagonal al Polideportivo. En Siquirres, 250 metros al oeste de la Soda Calipso, en San Isidro de la Alegría, calle Matamoros. תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. Permiso del cielo, nuestro santo maestro de Yeshua Mashiach, el Banda Ben Abraham, y cada uno de ustedes damos inicio a esta lección. Deuteronomio 21, 10 y el 11. Salimos a la guerra, tenemos que prepararnos. Nadie sale a la guerra sin preparación. Siempre para salir a la guerra hay que preparar. Y nosotros tenemos una guerra espiritual, pero también tenemos una guerra de valores y de principios. Tenemos una guerra de valores y principios. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos en unos versículos que estaban en la parashá pasada. En la parashá pasada encontramos también que se habla de la guerra, ¿verdad? Se habla de la guerra en el capítulo 20. Se habla también de la guerra. Y cuando salieran a la guerra también, ¿verdad? Tenían que ir a la guerra, tenían que ajustar ciudades y pusieron condiciones para salir a la guerra. Entonces, por eso me conecto con esto que dice aquí, porque va, aunque son dos parashas diferentes, está conectado con salir a la guerra. Con salir a la guerra. Y Deuteronomio, como les dije, 20, 19, 20, que pertenece a la parasha pasada, dice: cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. O sea, no se podía cortar un árbol frutal. De hecho, está prohibido cortar un árbol frutal si no es con el objetivo mayor. Yo no puedo cortar un árbol frutal porque los pájaros están comiendo la fruta. Está prohibido hacer eso. Eso no se puede hacer por lo que los pájaros no comen, entonces lo corto. Y como yo no como, que no coman los pájaros. Eso está prohibido. Lo que podemos hacer es inventarnos algo para aprovechar nosotros también. Eso sí se puede hacer. Pero un árbol se puede cortar solo si se va a construir una casa, se va a construir algo, ¿verdad? Que tenga un mayor valor. Pero los árboles frutales no se cortan ni allá ni en ningún lado. La verdad que esto dice ni siquiera en la guerra. A menos que se vaya a sembrar otra cosa. Dice: no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, con atención, mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y tomarlo para construir baluarte contra la ciudad que te acecha en la guerra hasta sojuzgarlo. Entonces, vemos que si da permiso si el árbol no da fruto, si el árbol es estéril, ¿verdad? Entonces, si se permite poder cortarlo, y se permite poder cortarlo. Y aquí entra algo que ha dicho siempre en cara acerca del Yeshua, ¿verdad? Por lo cual
la gente, los judíos no, porque no, la gente que era como nosotros, que creía en Yeshua y empiezan a estudiar tonteras, porque no cabe la palabra tonteras, porque no tiene la base para estudiar, y renuncian a Yeshua, son los que empiezan a buscar qué malo ha hecho Yeshua, y hablar en contra de Yeshua, y buscar en contra de Yeshua, y esos son los versículos por los cuales Yeshua quebrantó la Torá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vimos que no se puede cortar árboles ni siquiera en guerra. Frutales. Y vea lo que pasa aquí. O sea, no se puede destruir. Cortar es equivalente a destruir. Es lo mismo, o sea, eliminar algo. No se puede eliminar un árbol frutal. Pero vemos que es un curioso tipo que dice, al día siguiente, cuando salieron a Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó ella, nada halló sino hojas. ¿Verdad? Son hojas, algo. Dice, pues no era tiempo de higos. Si no era tiempo de higos, ¿qué sabemos buscar? ¿Quién va a buscar higos si no es tiempo de higos? O sea, ¿por qué Yeshua va a esa higuera a ver si tiene higos? Pero ahí mismo dice, no era tiempo de higos. Y se enoja porque no tiene higos. ¿Verdad? Entonces Yeshua le dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti y lo lleva a sus discípulos. Y la higuera de Israel se secó la higuera por la maldición que le echó. Entonces, es claro que aquí se está quebrantando uno de los principios de la Torá. Aquí es claro que se está quebrando, ¿verdad? No estoy diciendo que Yeshua lo está quebrando. Estoy diciendo que aquí es claro que se está quebrantando un principio de la Torá. Pero lo curioso es que Yeshua maldice la higuera porque no tiene higos. O sea, hay un problema ahí. Porque ¿qué persona de nosotros, siendo agricultor o conociendo la agricultura, va a ir a buscar frutos en un tiempo que no hay de ese fruto? ¿Qué de nosotros puede buscar en un tiempo que no hay de ese fruto? O sea, y Yeshua era un hombre brillante, era un ignorante, conocía agricultura, conocía de todo. Los rabinos de aquella época conocían ciencia, tecnología, agricultura, medicina, tenían que conocer de todo. Entonces, encontramos aquí que este versículo, hermanos, tarde que temprano alguien se los va a mostrar a ustedes, ¿verdad? Y les va a decir, vean que él lo califica por eso. Ok, entonces, aquí quise buscar la palabra higos en griego. En este contexto, eso es lo que quiere decir higos, subir, ¿verdad? Que viene a su vez del 4810 y quiere decir higuera. Eso es lo que quiere decir higuera. O sea, el higo es higuera. Entonces se llama higuera del palo, el fruto. Tiene el mismo nombre. Lo que varía es la pronunciación, ¿verdad? Que es su con, aparentemente para la primera de higo. Entonces, vean qué curioso, porque dice aparentemente. O sea, ya es algo aparente. Ya no es la realidad. ¿Verdad? Ya no es la realidad. Cuando algo es, cuando dice específicamente, cuando no estamos en esto, dice específicamente es así. Eso es lo que es. Pero cuando encontramos aquí la palabra aparentemente, palabra primaria de hijo, entonces ya ahí tenemos que poner atención, ¿verdad? Tenemos que poner atención. Ok, vamos a ir a Jeremías. Ya en el hebreo, porque tenemos que ir a ver qué pensaban ellos en hebreo, no qué pensaban en griego. ¿Verdad? Esa traducción es vieja, pero tenemos que ir a ver qué era en hebreo. Ok, Jeremías habla lo siguiente: 24:2, dice Jeremías. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas,
Y la otra cesta tenía hijos muy malos, que de malos no se podía comer. ¿Alguien ha comido brevas en algún momento la vez? ¿Nadie ha comido brevas? ¿Ah? ¿No han comido brevas nunca? La palabra, a ver. Brevas, aquí está, brevas. Brevas. Y está la Biblia. Está la Biblia. Una cesta tenía hijos muy buenos como brevas. Y la otra cesta tenía hijos muy malos que de malos no se podían comer. ¿Ok? Y es ahí donde está el secreto porque Yeshua hizo eso. ¿Ok? Es ahí donde está el secreto porque Yeshua hizo eso. Vamos a ver en el Strong, el mismo Jeremías 24:2. Dice, una cesta tenía higos y es el 8,384. Muy buenos como brevas. ¿Y cuál es la palabra brevas? Aquí tenemos higos. Esta es la palabra hebrea de higos. Y esta es la palabra hebrea para brevas. Es la misma. No, en hebreo sí. Ahí no hay nada aparentemente. ¿Qué quiere decir? Que un árbol de higos echa higos y echa brevas. Echa higos y echa brevas. Y Yeshua dijo que no era tiempo de higos. ¿Ves? Aparentemente higos. Cuando Yeshua dice aquí, pues no era tiempo de higos. Y yo siempre me pregunté, ¿cómo es posible que Yeshua, un hombre tan brillante, tan inteligente, ande buscando higos en un tiempo que no hay higos? ¿Verdad? Entonces, escuchando a mi esposa que está en un nivel, cuando salía muchas veces estudiando y le daba bien avanzar, da una lección de las contradicciones. Y escuché un poquito de eso, entonces me fui a investigar, ¿verdad? No piensen que fue que lo saqué del video, yo no, ya lo escuché, ya sí me fui a averiguar, ¿verdad? Pero ya sí lo escuché de él. Y entonces, vea lo que dice. La otra cesta tenía higos. Entonces, vemos que higos, brevas e higos es lo mismo. Muy malos, de malos no se podían comer. Entonces, vamos a ver qué quiere decir higos en hebreo. En hebreo quiere decir tein. No sé si se funciona en inglés, yo no sé tein. No me a mí decir que lo usen en inglés. Voy a hablar español como se ve. ¿Verdad? Dice, singular femenino, antena, tal vez de higuera, higo, higuera, higueral. ¿Verdad? Entonces ya tenemos que una mata de higos, un palo de higos echa higos y echa brevas, que no son lo mismo, aunque sí son lo mismo. ¿Verdad? Son diferentes. Entonces vemos en Jeremías 3:12, ¿verdad? Hay que tener un testigo que nos hable de brevas. Dice, todas sus fortalezas serán cual higuera con brevas. Entonces vemos que la higuera hecha brevas. Y lo dice Nehemías, y vemos que también lo decía Jeremías, que las higueras echan brevas. Ok, entonces ahora tenemos que darnos a la tarea de saber por qué Yeshua maldijo la higuera cuando no era tiempo de higos. Entonces, ¿por qué la maldijo? ¿Verdad? Porque estamos en guerra espiritual. Cuando digo eso, tenemos guerra contra principados, contra pensamientos y contra un montón de cosas. Entonces, cuando alguien va a venir a decir, de hecho, se los enseño, no saben por qué. Porque en la comunidad de Batán, gente se fue ignorantemente creyendo eso, sin indagar. Y como le sacaron el versículo que él maldijo la higuera y le sacaron allá donde es prohibido
secar un árbol, cortar un árbol que produce frutos, ¿verdad? Entonces la gente le dice, sí quebrantó la Torá. Es de que las brevas son el primer fruto que va a llegar cada año antes que los higos. Entonces recolecta en primavera, son más gruesas, una fruta todavía libre con menos centímetros. Entonces vean qué curioso, tenemos las dos cosas. ¿Cuál creen ustedes que son las brevas? ¿Ah? ¿Estas? ¿O estas? Ok. ¿Cómo sabemos cuándo hay una breva y cuándo no hay una breva? Solo hojas se encontró, ¿verdad? Los higos no crecen sobre la hoja. Vean que estos están sobre la hojita. Nacen arriba de la hoja. ¿Lo ven? Las brevas crecen en el tronquito. No crecen sobre la hoja. Aunque nacieron, ¿verdad? Nacieron igual que los higos. Como ahorita vamos a ver por qué es la diferencia. Las brevas crecen en los troncos, como es. Vean que no están en la hojita como estos. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver un video a ver si me sale, si me deja. No me va a dejar, ya sé por qué. Porque lo tengo en la compa allá en la casa. Sí. Ok, pues vamos a ver la diferencia. Dice, las brevas son higos. Las brevas son higos, pero con una diferencia importante en su ciclo de maduración, ¿verdad? Y cosecha. O sea, los higos se cosechan en una temporada y las brevas se cosechan en otra temporada. Dice, no son una fruta diferente, sino el primer fruto que da la higuera en una temporada, ¿verdad? Y cuando habla de una temporada, es una temporada del ciclo festivo, ¿verdad? Porque en realidad las brevas es la segunda cosecha, no la primera cosecha, ¿verdad? Aunque aquí dice del ciclo, ¿verdad? La maduración de la primera cosecha es por el ciclo festivo, ¿verdad? Hay que hacer diferencia en eso. Del ciclo festivo sí es la primera cosecha. ¿Cuánto murió Yeshua aproximadamente? ¿Cuánto maldijo esa higuera? ¿En qué época Yeshua maldijo la higuera? De la primavera. Antes de Pesach. O sea, en el mes de primavera. ¿Verdad? En el mes de primavera. Dice, higos son los frutos que se desarrollan en el mismo año. O sea, nacieron este año y este mismo año están listos para cosecharlos. Maduran y se cosechan en la temporada principal, generalmente a finales del verano y a principios de otoño, agosto, septiembre, en el hemisferio norte. Okay. Cuando habla de esto, no está hablando específicamente de Israel. Aunque Israel está en el hemisferio norte, no está hablando específicamente de Israel, ¿verdad? Está hablando de España, de todos otros países europeos que están en el hemisferio norte, que también nieva, igual que en Israel. Lo que pasa es que la nieve en Israel es menos fuerte que en esos países que se menciona esta definición. Brevas. Dice, brevas, son higos que no llegaron a madurar completamente en la temporada anterior. O sea, no llegaron a madurar en la temporada anterior. Por eso les digo, no es la primera cosecha de la mata, es la segunda cosecha del árbol de higuera. Porque no maduraron, dice, completamente en la temporada anterior. Permanecen en la higuera durante el invierno y terminan de desarrollarse y madurar a la llegada de la primavera. O sea, las brevas, ¿cuándo están listas? En primavera y el verano siguiente. O sea, que las brevas son los higos que no se maduraron, no se pudieron desarrollar porque se quedaron de último, no se maduraron, se quedaron pegados a la mata o al árbol, se quedaron pegados al árbol, ¿verdad? No se nos mata al árbol, se quedaron pegados
Se quedaron chiquititos, pero vivos, no se cayeron, pero no se desarrollaron. Apenas pasa el invierno, crecen, pero están súper alimentadas. ¿Por qué? Porque estuvieron pegadas de la mata, absorbiendo de la mata hasta que la mata fue estirada. Hasta que termine el invierno, entonces se desarrolla. Entonces, las pruebas es en primavera. ¿Cuándo se celebra Pesach? Cuando Yeshua maldijo la higuera porque no tenía higos. ¿Qué fue a buscar Yeshua? No fue a buscar higos, fue a buscar brevas. Y por eso la maldijo, porque lo que no tenía era brevas. Por eso él mismo dice, no era tiempo de higos, era tiempo de brevas. No era tiempo de higos, pero sí era tiempo de brevas. Por eso maldijo la mata. ¿Por qué? Porque no tenía. Dice, por eso las brevas se cosechan antes de los higos, a principios del verano. Junio y julio en el hemisferio norte, ¿verdad? Cuando dice junio y julio, es que la primavera en Israel es un poco diferente a España, porque la primavera en Israel es cuando es Pesach. Es un poco diferente, ¿verdad? Entonces tenemos que ubicarnos donde Yeshua hizo una maldición y donde ocurrieron los hechos. Entonces vemos, ¿cómo sabemos que Yeshua hizo eso? ¿Y por qué sabemos que era primavera? Éxodo 23:15 dice, la fiesta de los panes sin levadura guardaréis, 7 días comeréis panes sin levadura, como yo lo mandé, en el tiempo del mes de Abib. Abib es primavera. ¿Cuándo se comen los panes sin levadura? En Pesach, en el mes de Abib. Porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Números también lo dice. ¿Y cómo es el terreno? Vean lo que dice. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Cuando dice árboles se refiere a personas justas y a árboles normales. Dice, y esforzados y tomad del fruto del país. Y era tiempo de las primeras uvas. Era tiempo de las primeras uvas. Tenemos que relacionar todo lo que está pasando ahí también. Uvas. Dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron en 2 palos, y de las granadas y de los higos. Y ya vimos que higos era que tenía que ver con higo y con higuera, y tenía que ver también con brevas. Ok. Busqué qué quería decir primeras uvas en Israel. Dice, la temporada de la cosecha de las uvas en Israel, conocida como vendimia, ¿verdad? Que es la primera cosecha, generalmente comienza a principios del verano y se extiende hasta el otoño. Las fechas exactas pueden variar dependiendo de la región y la variedad de las uvas, pero aquí tienes una estimación general. Entonces, uvas tempranas. ¿Qué quiere decir uvas tempranas? Porque vimos que el número dice que eran uvas tempranas cuando ellos vinieron de recorrer la tierra, ¿verdad? Aquí lo dice. Era tiempo de las primeras uvas, ¿verdad? Tiempo de las primeras uvas. Aquí. Tiempo de las primeras uvas. Dice, uvas de la mesa, la cosecha de las primeras variedades de uvas de mesa comienzan alrededor de junio y julio. Algunas variedades tempranas, o sea, las variedades tempranas pueden incluso estar listas a finales de mayo, especialmente las cultivadas en invernal. Entonces, algunas cosechas pueden estar en mayo. Y recordemos que Pesach se celebra más o menos por ese tiempo también, la cosecha, ¿verdad? Entonces, la cosecha de la prueba dura no un mes. Las cosechas de la prueba, debido a que están pegadas todo el año, tienen una
una raíz, que no es raíz, donde están pegadas muy fuerte, porque imagínense que aguantaron todo el invierno. Aguantaron todo el invierno pegadas de la mata y no se cayeron. Todo el invierno. Cuando vemos eso, vemos que también se da en esa época. O sea, aquí estamos viendo también, como dice aquí, que era el tiempo y trajeron higos también, pero podríamos decir que también estos no eran higos, que posiblemente eran brevas, porque eran grandes. Eran grandes. Ok, seguimos. Vamos a ver la diferencia también de las higos y de las brevas. Dice, esta diferencia en su origen y tiempo de maduración también les da algunas características distintas. Tamaño. Las brevas suelen ser más grandes que los higos. ¿Qué dijo Jeremías? ¿Cómo eran algunas brevas? ¿Algunos higos? ¿Recuerdan qué dijo? Que las higueras eran como brevas en la mesa. O sea, que esos higos que estaban en esa época eran gigantescos. Y eran higos, no eran brevas, pero eran tan grandes que parecían brevas. No sé cuántos han comprado higos que unos son pequeñitos. Y no sé cuántos han comprado unos que son largotes, con dulces. De hecho, los de las nóticas siempre echan azúcar. Esos no son higos. Son brevas. Porque son más grandes y son menos dulces. ¿Qué hace para que sean dulces? ¿Ah? Por eso dije, ¿quién ha comido brevas? Hemos comido brevas y no las hemos dado cuenta. Porque son más alargadas, ¿verdad? Y son más grandes. Ustedes los higos son más pequeñitos. Y cuando ya usted ahora le vaya a poner atención, usted se va a dar cuenta de esos grandes y los pequeñitos que son diferentes. Parecen exactamente iguales, pero son diferentes. El higo es más dulce por sí solo y la breva es un poquito menos dulce, ¿verdad? Dice, generalmente las brevas son un poco menos dulces que los higos, ¿verdad? Pero son más grandes y menos dulces. Dice, la textura, la piel de la breva tiende a ser más gruesa también. Entonces veamos ahí, cuando vemos eso, abrimos una y vamos a ver la diferencia. Claro, nosotros no la hemos visto porque nunca nos enseñaron eso. Nunca entendimos que la mata, el palo de higos echa higos y echa brevas y que los dos son diferentes por el tiempo de maduración y por el tiempo que duran pegados al árbol. Y son distintos. No es lo mismo. Vean qué interesante aquí. Vean qué interesante. No todas las higueras producen brevas. Eso es importante saberlo. No todas las higueras producen brevas. ¿Por qué es importante? Porque de repente alguien puede entrar uno le está enseñando y entra en internet y se encuentran que las uníferas, es una especie, no echan brevas. ¿Verdad? Entonces nos pueden decir, vean que están mintiendo, las uníferas no echan. ¿Verdad? Pero aquí está hablando de dos clases de higueras. Están las uníferas y las bíferas. ¿Verdad? Dice, no todas las higueras, solo las higueras de variedad bífera. Que significa 2 veces fructífera. Eso significa 2 veces fructífera. Dan 2 cosechas al año, las brevas y la de brevas y la de higos. O sea que ese árbol de higueras que Yeshua maldijo y llegó a buscar, y él mismo dice, no era tiempo de higos, era una especie bífera, no era una especie unífera. ¿Por qué? Porque Yeshua realmente antes no iba a ser tan ignorante con todo lo que él conocía, ir a buscar en una higuera higos, sabiendo que no era tiempo de higos. Él tenía que saber lo que estaba haciendo. Porque si no, imagínense qué maestro tenemos.
¿Qué Mesías tenemos? Que no conocía la diferencia, ¿cierto? Viviendo ahí, todo eso. No conocía eso. ¿Verdad? Eso es como un bataneño. El bataneño que se crió en la bananera sabe qué tipo de banano está comiendo. Si es criollo, si es de este, si es del otro. Sabe cuál es dulce y cuál no es dulce. El que no sabe nada de banano, sacar el bananón, porque lo ve grande. El que sabe banano, agarra uno que esté más delgadito y más pequeño, porque sabe que ese es dulce. Hablando del mismo banano, o sea, la misma bananera. Y si hay un banano criollo y un banano de bananera, vaya a agarrar el de criollo, porque sabe que es más dulce y es más sano. Y posiblemente no va a dar, ¿cómo se llama esto? Así es. Entonces, Yeshua creciendo en Israel, siendo Israel agrícola, es imposible que no supiera lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo. Es claro que él era un maestro en todas las áreas. Y vea que cuántas dice, aprender de la higuera. ¿Por qué dice aprender de la higuera? Ese es otro tema. Aprender de la higuera, que cuando empieza, ya está listo. ¿Qué está listo? Cuando empieza a retoñar, que casi está listo. Las brevas. ¿Verdad? Las brevas, que son más fuertes. O sea que cuando Israel nació, lo que quedó fueron las brevas. Las brevas. Los judíos que pensaban con invierno de la casa de Israel, que se fue y ya estuvieron y listo. Esos permanecieron hasta el tiempo que la higuera volviera a retoñar. Por eso dice, aprender de la higuera cuando la vean que retoña. Entonces, vemos aquí, dice, esto es importante, hermano, porque todavía no ha llegado por qué maldijo la higuera. O sea, estamos hablando de la diferencia en figueras y por qué estaba buscando él en la mata de higos, en el árbol de higos, si no era tiempo de higos. Dice, bueno, eso depende de un poco de la variedad de la higuera. Algunas variedades de higueras necesitan un periodo de descanso después de dar brevas para producir higos. Y oiga lo interesante. Si no dan brevas, es posible que no tengan suficiente energía almacenada para producir higos más tarde. ¿Por qué Yeshua maldijo la higuera? Porque esa higuera era un árbol de fruto estéril. Porque no tenía brevas. O sea, Yeshua era un máster en agronomía. Y él sabía que si no había brevas, no iban a haber higos. Entonces, él en realidad no maldijo un árbol de fruto, que da fruto, que va a alimentar. En realidad es lo que maldijo fue una planta estéril. Esa información ustedes la pueden buscar, porque yo me la tarea de buscar en internet, a buscar y busqué por todo lado. Casi me hice profesional en higos. Sí, buscando, porque uno tiene que validar la información. Recuerden, nosotros tenemos que validar siempre, hermano. Nosotros no podemos que alguien y ya, sí, que no. Hay que ver si la información es correcta, ¿verdad? Y no es cuestionable al que enseña. Rabino Shaul dijo, los deberes son más nobles porque van y escudriñan a ver si lo que yo enseñé era o no era así. Entonces, cuando nosotros vemos que Yeshua maldice, porque científicamente se sabe, ¿verdad? Ahora, en aquel tiempo no era científicamente, en aquel tiempo era solo por vista, por el conocimiento que tenían. No necesitaban un papel lo dijera, ya ellos eran expertos en eso. Era una planta que no iba a producir higos. Por eso dice, no era tiempo de higos, pero sí era tiempo de brevas, ¿verdad? Ahora, es posible que una planta, un árbol de higos, no eche higos, pero pueda echar brevas. Sí, porque no le dio tiempo de madurar y se quedaron hasta el otro año. ¿Verdad? Y esto lo dicen los agricultores, porque busqué también, ¿verdad? Por todo esto, la expresión de higos a brevas, hay una expresión de higos a brevas
se utiliza para referirse a algo que ocurre muy de vez en cuando, ya que la cosecha de brevas e higos en un mismo árbol no es consecutiva, sino que están separadas por muchos meses. Por eso dice, de higos a brevas. Primero son higos que no se desarrollaron, pero esos higos se convierten en brevas. ¿Verdad? Nosotros, como no conocemos nada de agricultura, mucho menos de higos, podemos conocer de algunas cosas de nuestro país. Pero aquí yo creo que no es un país que se cultiva higos, yo creo que no, ¿verdad? Si hay matillas, si hay árboles, algunos, pero no es costumbre de nuestro país. Entonces, es importante, y vea lo que dice aquí finalizando, ¿verdad? Dice, algunos agricultores consideran que si la higuera bífera, la que produce 2 veces al año, recuerden, no produce brevas, es posible que tampoco produzca higos. Esto se debe a que la producción de brevas prepara a la planta para la siguiente cosecha. O sea, eso todos los agricultores de higos, los que tienen plantaciones de higos, lo saben. Saben la diferencia que hay entre una planta que produce y una planta que no produce. Por ejemplo, cuando ustedes han ido a mi casa, tengo 3 árboles de mamones que son machos. Florean y florean. Hasta que se ponen blanquitos amarillos. ¿Y qué echan? Nada. ¿Quién cree que voy a hacer? ¿Es un árbol de fruta? Pero no echa. No echa. ¿Qué tengo que hacer? En ese caso no sería estéril, sino sería uno que fertiliza a otro. Habría que ponerle es que eso es un decir de nosotros, machos. En realidad, una planta no necesita machos, necesita que la misma abejita polinice ella, hasta de ella misma, ¿verdad? No necesita un macho, lo que necesita es que una abejita polinice de otra flor a esta flor. Por ejemplo, allá el hijo del hermano Adrián tiene granadas, maracuyá. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que andar, meten el hijito en esta flor y van y lo meten en la otra flor, de la misma mata. No es que busquen otra mata, no. Esto, a esta, y ahí van. Porque se cultiva en hileras. Se ponen 2 alambres, uno arriba y otro abajo, y ahí van arrollando la mata. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que polinizar. Si no la polinizan, no es. Entonces, esa es la forma. Entonces, no necesariamente tiene que haber un árbol macho. Ese árbol macho más bien sería un árbol estéril. En realidad, porque no está produciendo. ¿Y qué hace todo agricultor o toda persona que sabe que tiene un árbol ahí que no está produciendo más que hojas? Lo quita. ¿Qué hizo Yeshua? Lo que no sirve, que no es todo. Lo que hizo fue quitar ese árbol. Ahora, quebrantó este mandamiento Yeshua de que no se puede talar los árboles ni destruirás, porque vea que dice, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos. Lógicamente dice hacha porque era lo que ellos tenían, pero está hablando de destruir. Entonces Yeshua cuando hace esto aquí, que no era tiempo de higos, pero era tiempo de brevas, y las brevas preparan para que tenga higos, y que las brevas sí tenían que estar listas cuando Yeshua estaba ahí, y por eso él fue a buscar. Lo único que halló fue hojas. ¿Qué quiere decir? Que en los tronquitos no había ni una sola breva. Por eso es que Yeshua maldice la higuera. No es porque le esté quebrantando la Torá. Él fue obediente a la Torá. Pero sabiendo eso, que la Torá también dice, si hay árbol que no produce, hay que cortarlo. ¿Qué hizo él? Quitó el árbol que no estaba dando nada. Y no quebrantó absolutamente nada de la Torá. Pero este versículo, tarde que temprano, ustedes se lo van a llegar a decir. Principalmente la gente que niega a Yeshua, porque como les digo, no investigan.
La respuesta sería, no tenía hijos porque era tiempo de brevas. No tenía hijos porque era tiempo de brevas. Entonces, ¿qué llegó a buscar Yeshua? No higos, sino brevas. ¿Verdad? Llegó a buscar brevas. Y las brevas son más fáciles de ver que los higos. Son más grandes y no están en las hojas. Las hojas no las tapan. Recuerden que están en las ramas. Recuerden que están así en las ramas. Estas están en las hojas. Estarían más arribita, ¿verdad? En cambio, estas no. Estas están abajo. Por eso, cuando los dueños de los árboles de higueras apodan, ¿verdad? Porque hay que apodar también, hay que cortar. Y vemos que la Biblia habla de apodar. Ellos no apodan el árbol aquí. O sea, no cortan la ramita aquí. Cuando son bíferas. ¿Por qué no lo cortan aquí? Porque si lo cortan aquí, están cortando las brevas que no maduraron aquí. Entonces, si lo cortan aquí, no van a tener brevas, porque es como que lo hubieran cortado aquí. En otras palabras, cortaron las brevas. Que estaban en miniatura, pero que ya estaban esperando para desarrollarse. Bueno, entonces hasta eso, ¿verdad? Como aprendí, ya sé que no puedo cortar la higuera ahí, se pífera. Hay que cortarla, solo las ramas secas, las ramas que están muy juntas, porque si no, no voy a tener dos cosechas, voy a tener solo una cosecha. No sé si tienen alguna pregunta.